haya porque hubo y haya que porque hay. ¿Haya o haiga? Haya que dar. ¿Hubo o hubieron? Depende. Es común que en la oralidad se cometan estos y otros errores, como verbalizar sustantivos, como decir cabecear cuando alguien se queda dormido, o sustituir el pasado por el presente, como por ejemplo, voy a ir a cenar con mis amigos por decir, iré a cenar con mis amigos. Susana Reyes es presidenta de la Fundación Claribel Alegría, especialista en gramática, correctora de estilo y poeta, y afirma que muchos piensan que hablar mal depende de un bajo grado de escolarización, pero no es así. Muchos profesionales cometemos muchísimos errores al hablar. Y ya no digamos a la hora de escribir, y entonces utilizamos ciertos términos porque hemos leído tal vez documentos que vienen de malas traducciones. Y ahí es donde usamos como aperturar, se me ha olvidado la palabra, sí, accesar, ¿verdad? ¿Hubo o hubieron? Hubieron. El verbo haber, que es impersonal cuando es pleno, ¿verdad? Uno dice, hubo 3 muertos. Pero decimos, hubieron 3 muertos, habían 3 personas en la reunión. Ese es el más común, incluso cuando nos incluimos en la conversación, habemos personas que. Entonces, ese es el más común de los errores. Además, un abuso del dequeísmo, de colocar la preposición de en frases que no la necesitan, en verbos que no lo necesitan. El consultor independiente en gramática y editor Manuel Velasco asegura que se suele utilizar lo que en gramática se llama perífrasis verbal y ocurre cuando se emplean varios verbos en una misma oración. Usamos 3 verbos, ¿verdad? En el caso de voy a ir a trabajar, el voy más el ir más el trabajar. Nadie te va a decir trabajaré, por ejemplo, ¿verdad? Es una cuestión bastante curiosa. El problema es que si de pronto te invitan a dar una conferencia o salís en televisión o tenés que ir a hablar frente a un público especializado y de pronto tú dices hubieron varios incendios, ¿no? Entonces es un error, ¿verdad? Frecuente. Entonces, ¿los salvadoreños hablamos mal? Entonces, más que hablar de corrección, más que hablar, a mi juicio, si hablamos bien o mal, quizás la pregunta debería ser, ¿hablamos de manera adecuada o inadecuada? Y eso dependerá del contexto en el que me expreso. La población en la calle también es consciente de algunos errores que se cometen al momento de expresarse. Es muy difícil que se nos vayan a quitar, realmente, los decimos casi a diario, realmente. Y a veces sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta y en cualquier parte, no se nos quita. Ese ya venimos, o dice ya vengo y va saliendo, o sea, son cosas de que no hablamos correctamente como debe ser. Otro error frecuente es el agregar una S al final de los verbos. Comistes, venistes, llegastes. Es un error porque nos referimos a la segunda persona del singular que es el tú. Lo correcto es decir comiste, viniste, llegaste. Ahora que conoce estos errores, ¿cómo se logra hacer una buena corrección? Pues vamos aprendiendo también por escuchar, porque otros nos comentan. Pero ahí es donde insisto yo en ese tema de la conciencia sobre el lenguaje, de cómo nosotros cada vez debemos ser más conscientes de cómo utilizar bien nuestro idioma y donde hay fuentes que nos verifican eso, para a la hora de hacer una corrección también hacer una buena corrección. A veces hacemos ultracorrecciones que se llaman, que creo que está mal el término y yo lo corrijo y resulta que lo pongo peor. ¿Cómo se logra conocer la palabra más adecuada si se desconocen algunas de estas? De pronto uno se puede preguntar de cuántas palabras consta su diccionario personal, ¿verdad? Si es un diccionario chiquito de bolsillo que te cabe en una camisa, entonces son muy poquitas palabras, o si es un diccionario de 6 tomos, 12 tomos. ¿Y cómo logras eso? ¿Cómo logras adquirir vocabulario? ¿Cómo logras esto? El consejo se resume en 3 palabras: leer, leer y leer. En el diccionario de la Real Academia Española existen al menos 2000 palabras de origen netamente salvadoreño. Y es que el lenguaje está al servicio de quien lo usa. Es por eso, si usted quiere mejorar su oralidad, debe realizar una lectura más activa y ser su propio corrector de estilo. Carla Torres, TCS Noticias.